veréis que voy a poner mucho énfasis en esta temática, fundamentalmente porque, bueno, porque el suelo es un gran desconocido, ¿no? Y en principio y fundamentalmente es donde se desarrolla la vida. Tenemos siempre muy claro, y además hay un día internacional para ello, de que si no hay agua no hay vida, pero en nuestro caso, como terrícolas que somos, también podemos afirmar que si no hay tierra no hay vida, ¿no? Y bueno, pues ese va a ser el objetivo fundamental de nuestro viaje por esta temática, ¿no? El comprobar cómo el suelo, algo que en principio es inerte y que vamos a ver cómo no es del todo así, pues puede servirnos como herramienta contra el cambio climático, por ejemplo, o como fundamentalmente para nosotros los docentes, como herramienta de aprendizaje para los pequeños, tanto en temas de ciencias como en temas transversales como los que nos ocupa principalmente aquí, que es la educación ambiental, ¿no? Bueno, pues en principio yo no me he presentado, disculpar, soy soy Marta Moral, la que voy a desarrollar este tipo de charlas. Soy bióloga y bueno, mi trayectoria fundamental es con la gestión forestal sostenible y en concreto con los hongos micorrízicos, ¿vale? Entonces, evidentemente voy a aportar un poquito del granito de arena en el suelo de todo lo que se plantea como microbiota y como ahora mismo herramientas de biofertilización y de recuperación de suelo. Normalmente este tipo de charlas, para que no se hagan muy pesadas, yo las planteo como expositiva al principio, de manera que voy a exponer los siguientes puntos y al final se desarrollará una charla coloquio. ¿Por qué he decidido hacerlo así y no os animo a la participación para que me digáis si os parece bien o no? Porque online tengo bastante experiencia y es muy tedioso cuando hay un grupo grande de personas el poder hacer un feedback con cierta normalidad, ¿vale? Entonces, por favor, en el chat, si queréis, vais apuntando preguntas y luego revisamos el chat, o vosotros lo apuntáis en una libretita o lo que sea, y al final hacemos una charla coloquio que siempre va a ser lo más interesante, porque además seguro que a mí me vais a aportar también muy bien. Bueno, la charla la he estructurado en 6 partes. En principio es como una justificación, el punto número 1, el por qué tratamos el suelo. El punto número 2 sería el por qué es tan necesario conocer qué es el suelo y de dónde viene, ¿no? Para trabajar con él. El punto número 3, ya vamos a ver quién vive en este ente tan raro a veces, pero que sin duda todos los días estamos sobre él. Luego vamos a trabajar evidentemente uno de los, digamos, la crisis más grande que tenemos a nivel global que afecta a todos los organismos vivos y no solo a nosotros, como es el cambio climático y qué relación tiene con el suelo. El punto número 5, vamos a hablar de lo que son de lo que es el suelo en los huertos urbanos y fundamentalmente para los huertos escolares o didácticos. Y en el punto número 6, que es el que estaremos deseando llegar, es el que vamos a intentar hacer un poquito de color. Me he preparado una presentación algo vasta, pero me gusta mucho utilizar imágenes mientras hablo, también me hacen que me ordene mucho el desarrollo de los contenidos y espero que no dilatarme demasiado. En cualquier caso, tenéis una opción para levantar la mano o ponerme un careto de que no os gusta y yo aceleraré el proceso, ¿vale? Bueno, el suelo. El suelo es algo obvio que solo estamos acostumbrados a ver lo que aparece por encima, pero evidentemente es muy complicado entender cuáles son los procesos que han desarrollado ese lecho en el que se sustenta la vida. El título de la charla es Sustento y Alimento. Como sustento estamos acostumbrados a entenderlo porque evidentemente es sobre el que andamos, es sobre el que modificamos nuestra actividad y es sobre el que plantamos en este caso, pero como alimento no lo tenemos tan claro y vamos a ver que es fundamental para poder nutrirnos. Debajo del suelo se esconde un universo increíble e invisible que va a transformar por completo nuestra visión si entendemos un poquito bien lo que yo quiero transmitiros.
Esto ya lo desarrolla desde hace años en un blog que también os voy a ir comentando gente y enlaces que creo que son súper, hiper interesantes y evidentemente mi conocimiento, o sea, lo que yo estoy exponiendo aquí o divulgando aquí no viene de ciencia infusa, sino de años de aprendizaje y son gracias a estas personas, ¿no? Por ejemplo, Juan José Ibáñez, pues no sé si lo conocéis, pero es el que creó el blog de Un Universo Invisible Bajo Nuestros Pies, es investigador doctor del CSIC y es una persona impresionantemente afable y cuidadosamente meticuloso como investigador y un divulgador maravillosísimo. Entonces, si queréis aprender más de suelo, ya os digo que os vayáis a Un Universo Invisible Bajo Nuestros Pies. Y vamos a ver ese universo invisible, vamos a intentar entenderlo, ¿vale? A mí siempre me gusta mucho hacer los símil y bueno, pues creo que como mejor podemos entender las cosas y los nenes, sin duda, es como mejor lo van a conocer, es partiendo de nuestro ejemplo. Nosotros como ser humano estamos hartos de oír en la publicidad, ahora, actualmente, de unos años para acá, desde hace 15, 20 años, no más, cómo existen una serie de bacterias buenas, beneficiosas, que viven alojados en nuestro intestino y que van a ser beneficiosos para nuestra salud. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente algunas, por ejemplo, son las que van a producir el precursor de la vitamina K. Si no tenemos esas bacterias es imposible que la produzcamos. Otros van a hacer que, bueno, que no hayan ciertas bacterias que crezcan demasiado u hongos que puedan producir lesiones y así pues crear las hernias esofágicas que hoy día ya con estos probióticos de medicación y alimentación hemos disminuido bastante la población. En fin, ya estamos acostumbrados, que es bifidus, la gente habla del bifidus como si hablara de la mantequilla y en verdad están hablando de una bacteria, pero la publicidad es maravillosa para llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, los nenes deben de entender desde un principio que el suelo lo podemos perfectamente entender como el estómago del mundo, ¿vale? Me gusta hablarlo así. Ahora os comentaré también de qué me viene a mí esto, no es porque yo sea una iluminada, sino porque he contrastado y he leído, ¿no? Y también os animo a ello. Bueno, ¿y por qué es el estómago del universo? Pues porque, perdón, del universo del mundo, que nos vamos ya. Pues porque en el suelo es donde van a cohabitar una serie de microorganismos que no se ven, que van digamos, a intervenir en toda lo que es la productividad de la tierra, en los productores primarios, evidentemente, y así, consecuentemente, en las siguientes cadenas alimentarias. Estamos hartos de oír lo de siéntete bien por fuera, cuidándote por dentro, ¿verdad? Yo no quería poner ninguna marca, pero bueno, el cantero de Letour, quien no lo conozca, pues por favor conocerlo, porque además son locales y ecológicos y maravillosos, del mismo pueblo que Rosalén. Prodefen, pues yo creo que casi todos los pediatras del mundo han recetado durante estos últimos años este probiótico que parece ser que es maravilloso y evidentemente cuando estamos tomando antibióticos los nenes tienen defensas bajas, es lo mejor para prevenir cualquier tipo de alteración en el organismo. Bien, esto de compararlo como el estómago de la tierra, el suelo, y ahora entraremos un poco más en materia, pero me gusta despertar el interés antes de trabajarlo. No me viene de ciencia infusa, para mí hay una persona que es increíble, que es Jane Lovelock, que es el que habló por primera vez como el mundo como un superorganismo, en el sentido de que, bueno, de que estamos habituados a definir siempre los individuos, las especies, desde Charles Darwin, y sin embargo nos cuesta dar un pasito más allá por la complejidad que supone eso y hablar de ecosistema. Y los ecosistemas son tremendamente complicados. Además, se rigen por mecanismos totalmente diferentes a lo que podemos entender como individuo. El individuo es algo que nosotros etiquetamos para poder estudiar, pero realmente un individuo solo en la Tierra no podría sobrevivir. Por tanto, la hipótesis Gaia nos dice de alguna manera que la ecología o el estudio de los organismos
el estudio de la tierra, el estudio de todo lo que existe en nuestro hábitat, es totalmente holístico. Esta persona no es doctor del CSIC ni es nada, no, es. Lo que pasa es que el hombre tendrá ya como 100 y pico años y no se lo ha llevado al pobre la COVID. Espero que no. Es un naturalista impresionante y bueno, pues un científico autodidacta. Y hoy día eso es como negativo, pues esta persona da, pues es increíble leer cosas de este hombre y de la hipótesis Gaia. Bueno, que no se creen esto, ¿verdad? Porque es un poco complicado y sobre todo para los niños es muy difícil quizá que lo entiendan. Evidentemente esto es como hablar de fractales en física. Pues vamos a definir qué es suelo y vamos a ir intentando entenderlo poco a poco. Vale, depende de la persona que le preguntemos, el suelo lo podemos definir de una u otra manera. Si es un geólogo o una geóloga, pues es lo que es la roca pulverizada hecha añicos que recubre casi la mayor parte de la superficie terrestre, lo que no recubre el mar, aunque por debajo también tenemos este tipo de roca pulverizada, ¿no? Este tipo de roca pulverizada, según los geólogos, pues proviene de varios sitios, de varias zonas. Proviene de la roca madre y esto es fundamental para entender por qué una huerta funciona de una manera aquí en Murcia y por qué una huerta en Asturias funciona de otra manera, ¿no? Aparte de que en Asturias llueve mucho más. La roca madre pues va, por ejemplo, a modificar el pH del suelo y unos parámetros físicos que son importantísimos para, como veremos ahora, el aparato digestivo del suelo, ¿no? Esa microbiota. Luego también hay otros materiales que no vienen de la roca madre, sino que provienen, por ejemplo, de épocas anteriores, millones de años, de épocas, por ejemplo, de glaciaciones y de glaciaciones, en las que, bueno, pues hemos ido recibiendo aportes sedimentarios muy importantes y luego también en épocas menos, no tan antiguas, pero sí posteriores e incluso actuales, por la erosión y el transporte de todas esas partículas que pueden ser bien por la acción del aire o bien por la acción del mar, por ejemplo, ¿vale? Del agua. El aire, por ejemplo, hace poco lo sufrimos. Digo sufrimos entre comillas, claro, somos una sociedad cómoda. Y eso de que se nos llene la atmósfera de calima y que los coches se nos ensucien de barro, es horroroso, la verdad es que sí, es horroroso. Pero es increíblemente beneficioso para el global de la fertilidad del suelo, porque es donde se están intercambiando minerales, ¿vale? Esa tierra que nos viene, en este caso de nuestro continente hermano, África, es una tierra tremendamente fértil para nuestros suelos presentes y futuros. De la época de los glaciares, pues fijaos, tenemos solamente por comentaros, porque a lo mejor, claro, es que lo del glaciar, pues nos están vendiendo ahora también mucho con el cambio climático y quizá no lo llegamos a entender del todo. ¿Tenemos glaciares en España? Sí, tenemos uno precioso, el de Monte Perdido, en los Pirineos, Pirineo Aragonés, pero lo vamos a perder. De hecho, está ya muy crítico, ¿vale? Aquí tenéis la lengua glaciar y estas serían las morrenas glaciares. Esto es toda la piedra que ha socavado el glaciar. Imaginaos una lengua tremenda de toneladas y toneladas de peso de hielo que fricciona y que empuja toda ese material de roca al suelo, ¿vale? Todo ese suelo ya luego se irá también pues irá viajando gracias a los agentes de transporte como el agua, el viento, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, sé que los glaciares han sido muy importantes también en este transporte. Bueno, el suelo desde un punto de vista más biológico, desde una bióloga o una ingeniera agrónoma, pues persona, ingeniera agrónoma, pues podríamos decir que la parte más importante y fundamental es el humus. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí estamos hablando de un porcentaje pequeño, pero como casi todo en la vida, enormemente importante, que es donde solamente es posible que se desarrolle la vida. Y fijaos, el humus proviene además del desarrollo de esa vida, o sea que es algo complejo de entender.
Existen un montón de documentación, bibliografía, fuentes que podemos consultar para todo esto que estoy intentando desarrollar de una manera rápida, porque si no se va a hacer demasiado eterno, lo podáis masticar un poquito más. Por ejemplo, aquí tenéis un blog, este es un ejemplo de un blog que han realizado Camila Lizano y otra compañera que son estudiantes de ingeniería ambiental. Y pues es un blog maravilloso. Y de forma totalmente altruista están metiendo un montón de contenido que está muy bien, ¿vale? ¿Qué es la parte esa viva del suelo, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Pues mirad, la importancia que tiene la parte viva del suelo es justamente la parte que va a tener más influencia con nuestros cultivos, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay una imagen que me ha gustado muchísimo bueno, que de alguna manera plasma esa complejidad que puede haber en un suelo, ¿no? Que existen un montón de organismos, aparte de los vegetales que están desarrollando también el suelo, y ahora lo veremos, pues hay hongos, hay artrópodos, hay un sinfín de animales y de microbiota que no se ve a priori, que van a estar descomponiendo esa materia inorgánica que aparentemente no hay quien le hinque un diente para transformarla en una materia asimiladora o que puede ser asimilada por las plantas, que son nuestros productores primarios. Vale, y si le preguntamos a los niños, qué importancia tiene el suelo, evidentemente para mí es tan importante lo que pueda opinar un biólogo, como una ingeniera agrónoma, como una geóloga, la importancia que tiene el suelo para nuestra vida, que al fin y al cabo es lo que nos importa como especie individualista, ser humano que somos. Entonces los niños tienen aquí mucho que decir. Debemos intentar siempre respetar lo que a los niños les hace felices para que su desarrollo cognitivo sea perfecto. Cada vez más colegios están dejando tierra suelta o construyendo areneros para que los nenes puedan hincar las manos en el suelo. Y esto es positivo para su desarrollo cognitivo. Por algo será. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el suelo? Pues es un elemento también fundamental para el desarrollo de los niños. Y bueno, esto evidentemente yo creo que es obvio, pero lo vamos a recordar, ¿no? Que el suelo está constituido por una serie de elementos que hemos recordado un poquito cuáles eran los más conocidos, pero también hay que tener en cuenta dos que hay y que son fundamentales y que fijaos que forman la mitad de la importancia o de los constituyentes de un suelo. Bueno, este es un suelo tipo, evidentemente hay suelos que tienen más, menos contenido en materia orgánica, inorgánica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el aire y el agua es fundamental en la composición global del suelo. O sea, el aire no solo forma parte de la atmósfera, sino que también está contenida en el suelo, y el agua, idem. El agua es un vector importantísimo y catalizador de todas las reacciones que se van a desarrollar biológicas en el suelo. Y el aire también, que es el que transporta oxígeno. Si esto los niños no lo saben o no lo conocen, yo creo que ya debemos de tomar nota y darle un poquito más de énfasis a esto hasta que los volvamos locos, da igual. Pero ellos tienen que ser capaces de saber que el suelo no es solo piedras y arena, ¿vale? Sino que en el suelo viven microorganismos que son importantísimos, que hay aire, debe de haber agua también, ¿vale? Y hay materia orgánica en descomposición, eso es fundamental para que crezca la vida. Esto en un huerto lo debemos desarrollar. No solo tenemos que saber que una lechuga tiene varias variedades comerciales o que nuestra autóctona es la más sabrosa del lugar, sino que nuestro suelo tiene unas particularidades, necesita agua, necesita mimos, necesita que lo cuidemos para que esa lechuga autóctona pueda realmente ser un recurso maravilloso. Y bueno, y todo esto lo he comentado yo, y evidentemente faltan muchas cosas, pero si no nos avanzamos,
Y si le preguntáramos a las raíces, pues fijaos, si le preguntáramos a las raíces, que evidentemente son un elemento fundamental del suelo, tendrían mucho más que aportarnos. Pero a día de hoy, lo que tenemos es relativamente poco. ¿Por qué? Como he empezado diciendo, lo obvio es lo que podemos ver, ¿no?, a simple vista. Y se están descubriendo cada vez más cosas. Vale, ¿dónde estamos? Estamos en el paso número 3. Lo digo para no perdernos mucho. Hemos visto un poco por qué hemos decidido trabajar el suelo. Hemos visto un poco cuál es la definición de suelo también, dependiendo de la ciencia o de la materia que lo estudie y de dónde viene ese suelo. Y bueno, y vamos a ver ahora quién vive en el suelo, ¿vale? Se me ha olvidado una cosa importante, ¿veis? Me gusta hacer la recopilación, porque si no, yo misma me pierdo. Cuando hablamos de dónde viene el suelo, lo que quiero sobre todo destacar con ello no es que vean que, ay, qué guay, fíjate, pues de un glaciar vienen las piedras y del viento este con calima puede que vengan hierro, fosfatos, nitratos y cosas que son fértiles para la vega del Segura. No, con eso quiero decir que en el desarrollo de un suelo van a participar muchos agentes a nivel no solo local, sino global, y además agentes que tienen o que vienen desarrollándose desde hace miles y millones de años. Por tanto, esto no es el ciclo del agua. ¿eh? El ciclo del agua es un fenómeno que se puede desarrollar incluso en un día. ¿Vale? Si lo hacemos, incluso podemos hacerlo en un experimento pequeño. Ahora, jamás podríamos hacer un experimento pequeño para desarrollar el ciclo del suelo. Eso sería imposible, porque el suelo necesita años y años y años y años y miles para poder recuperarse. Por tanto, el suelo no es una fuente inagotable de recursos, ni es un recurso renovable. Todo lo contrario. Por tanto, eso creo que es muy importante. Bien, vamos a entrar a lo que más me gusta, que es quién vive en el suelo. Fijaos, de todo el porcentaje que hemos visto que forma el suelo, tan solo de un 5 a un 10%, dependiendo si estamos en el trópico o nos movemos más hacia los hemisferios, vamos a tener una ínfima zona en la que se va a desarrollar la vida o en el que se va a concentrar una materia orgánica producto del desarrollo de esa vida, ¿vale? El resto son todo, digamos, elementos inorgánicos. Bien, pues esa pequeñita parte que forma el humus y la vida es tremendamente importante. Tanto, también un profesor de la universidad me decía, si le diéramos la vuelta a la planta, si cogiéramos lo verde y pudiéramos darle la vuelta sin arrastrar la tierra de la raíz, veríamos que su raíz es como un iceberg. O sea, para que se pueda sustentar en la tierra y para que sea capaz de prospectar y encontrar sus propios alimentos, necesita desarrollar una gran red de raíces. Y esto es así. Y lo vemos, por ejemplo, en esta maravillosa ilustración de esto de una publicación muy antigua. ¿Vale? En cada una de estas zonas, de estas raicillas, se va a desarrollar con más énfasis todavía la vida. Digo, más que, por ejemplo, en esta zona de aquí donde no existe raíz. Bien, pues vamos a intentar verlo, ¿vale? Vamos a coger ese cachito de raíz y vamos a asomarnos a él. Claro, esto solo lo podemos hacer así, de esta manera, y en verdad, pues tenemos que tener fe de lo que yo os estoy comentando, porque ahora mismo no lo puedo mostrar en la realidad y requiere de aparatos a lo mejor complicados el poder ver incluso la esquemita que os pongo aquí, que es una ilustración sencilla de lo que sería pues un detalle del pelito de la raíz, que es el órgano que conocemos de absorción de las plantas, ¿vale? Pues mirad, justo en esta zona de influencia del pelito de la raíz, ¿vale? Que es
digamos, el órgano de absorción, que luego, cuando hablemos de biofertilizante, os voy a intentar cambiar la visión de esto, pero bueno. De momento lo que conocemos por el colegio, por lo que no tan básico de los árboles y de sus raíces, es que esos pelillos absorbentes que hay en la raíz es por donde se absorben los nutrientes. Pues el suelo, en 1 milímetro que está que está relacionado íntimamente con esa raíz, ¿vale? Que está próximo a la raíz, es donde se encuentra la mayor explosión de vida que pueda haber en cualquier ecosistema que podamos estudiar. Y a eso lo conocemos como rizosfera. A ver, que no me vaya. No. Creo que me perdona. Y a eso lo conocemos como rizosfera, ¿vale? ¿El qué conocemos como rizosfera? Pues ese milímetro tan solo del suelo que está conectado directamente con la raíz. Mirad, aquí yo no sé si se va a ver bien, os he puesto un vídeo sobre otro, en el que, bueno, pues, claro, lo que intento ver, o lo que intento que veáis en este vídeo, es cómo, a medida que se va desarrollando la raicilla, ¿veis? Se va desarrollando la raicilla, los vegetales, ahora, los vegetales en sus raíces son capaces o van a excretar una serie de compuestos químicos que de alguna manera van a aglutinar a esos microorganismos. Digamos que son como azúcares, ¿vale? Aunque es mucho más complejo. Son una sustancia que va a atraer a esos microorganismos. ¿Y por qué quiere atraerlo en la raíz? Pues ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Esto se ha conocido relativamente hace poco y actualmente, aparte de la COVID y de otros problemas sanitarios tan grandes, es objeto de muchísimas investigaciones y de numerosas tesis, ¿no? Y esta que en concreto os comento es del 2018. Resulta que esos exudados vegetales aglutinan microorganismos y hay entre esos exudados unos en concreto que se les llama ácidos fenólicos. Esto, pues disculparme, esto es simplemente, pues si queréis retenerlo, porque si no, no hace falta. Los nenes, por ejemplo, se les diría, pues dentro de todo eso que sueltan las raicillas, que es como un caramelo para los bichitos buenos, pues hay caramelos que son básicos para algunos que la planta quiere sí o sí, porque si no, sin él no moriría. Por ejemplo, pues el microorganismo que va a fijar el nitrógeno en las leguminosas necesita que la planta cuando germina le dé un chupachups. Y así, de esa manera, esa bacteria fijadora de nitrógeno va a ir atraída por el chupachups, se va a quedar porque ya la planta le va a generar siempre chupachups y ella aparte le va a dar nitrógeno, ¿vale? No sé si así lo entendéis. Pues eso es el ácido fenólico. Son sustancias específicas. Dentro de los caramelos, pues hay diferentes modalidades y dependiendo del niño o del microorganismo, va a gustarle más uno que otro, ¿no? Estos microorganismos beneficiosos se encuentran en el suelo, al igual que otros que no son nada beneficiosos, evidentemente. Esto es como todo, ¿vale? Esto es como lo que se ve fuera. Hay animales que son simbiontes positivos o comensales o mutualistas, y hay otro grupo de animales que son patógenos que pueden producir grandes plagas e incluso pueden hacer que enfermemos, infecciones, etc. Pues en el suelo ocurre lo mismo con las plantas. Hay microorganismos que van a ser muy beneficiosos para ellas y otros que van a ser bastante chungos, ¿vale? Si me permitís que hable así. Entonces, fijaos, ¿qué va a hacer la rizosfera? Acordaros, la rizosfera, la zona de influencia entre el suelo y la parte donde el vegetal absorbe para apoderarse de todos los buenos y renunciar o intentar evitar a los malos, ¿vale? Pues estos caramelos específicos que os digo son los que van a traer
a los bichitos buenos los ácidos fenólicos. Y esto es lo que se ha publicado hace, bueno, relativamente, no, hace ya 4 años, en 2018, ¿vale? Y estos que serían los malos se quedan totalmente fuera del sitio. ¿Nos acordamos del intestino? Ahora lo pondré otra vez para recordar, ¿vale? Esto es lo mismo que el bifidus. Si yo alimento mi estómago con un yogur, con un pH determinado y bla, 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 voy a atraer a una serie de bacterias que van a ser beneficiosas para mi tracto intestinal, para poder digerir bien los alimentos, procesarlos bien, sin tener una serie de síntomas que pueden complicarme incluso la salud. En la planta ocurre lo mismo, ¿vale? Y de esa manera van a desplazar aquellos bichitos que, por ejemplo, pueden producir una úlcera de estómago, ¿vale? Estos bichos, por ejemplo, podrían provocar pues, un problema en el desarrollo de la raíz de la planta, podrían ser incluso patógenos y desarrollar enfermedades fitosanitarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, la rizosfera actúa como el sistema inmune de la planta. Y esto lo podemos entonces catalogar perfectamente porque la raíz se desarrolla en el suelo y porque los microorganismos están contenidos en él, en que el suelo es la inmunidad de nuestro sistema alimentario, ¿vale? Esto es como decir que si nos cuidamos bien por dentro, estaremos bien por fuera. Volviendo al inicio de la presentación, ¿vale? Cada vez hay más paper, cada vez hay más comunicaciones, cada vez los médicos apuestan más por una alimentación saludable porque es lo que da la clave de una inmunidad mucho más reforzada y por tanto personas con resistencia a tener enfermedades degenerativas o enfermedades por infecciones contagiosas, ¿no? Bueno, infecciones, perdón. Vale, pues aquí tenemos a nuestra bacteria chunga que se ha quedado fuera y los pequeños buenos se han quedado dentro, ¿vale? Y para complicar un poquito más, rizar el rizo y que a modo de introducción o continuidad de lo que daremos en la próxima charla, os comentaré también que aparte de la rizosfera, ya hace bastantes años que se le ha dado la importancia que tienen a estos organismos que realmente pues parece que solo producen enfermedades, los hongos o intoxicaciones, cuando son fundamentales en el suelo, ¿vale? De hecho, son tan importantes que mi profesor de micología, el gran catedrático Mario Rubia, decía que las plantas no tienen raíces, tienen micorrizas. Y si os fijáis en el vídeo, justamente estaba viéndose una micorriza, ¿vale? No sé cómo darle para atrás al vídeo. Es que me gustaría pararnos un poquito en eso. Para que lo veáis simplemente. No sé qué. Bueno, lo vamos a ver cuando hablemos de biofertilizantes, vamos a ver bien esos esquemas. Bueno, los hongos van a tener una estructura parecida a la raíz de las plantas, ¿vale? Pero es mucho más simple. Es una especie de tubitos muy delgados que no tienen pared y por tanto pueden absorber directamente los nutrientes del suelo de una manera súper eficaz. Bien, pues estas raíces conectan con estos micelios, estos hilitos que os comento que forman parte de estos hongos, van a conectar con las raíces de los árboles y de alguna manera aumentan la inmunidad del suelo, ¿vale? Y por eso hemos dejado un poco el término de rizosfera para complicarlo un poquito con micorrizosfera, teniendo en cuenta también que las micorrizas forman parte prácticamente de la gran mayoría de plantas. Lo excepcional es que una planta no tenga micorriza. Por tanto, cuando hablamos de pelos absorbentes de la raíz como órgano digestivo de la planta, en verdad, desde el punto de vista de la ecología,
podríamos decir que no podemos individualizar eso tanto y que ese pelito absorbente de esa planta no funciona o no funciona correctamente sin la colaboración de esa red de micelio del hongo. Además se ha visto cómo estos hongos, le voy a volver a dar, ¿vale? Mientras hablo, se ha visto cómo estos micelios de hongos, ¿veis? Aquí tenemos el micelio, todos estos puntitos gordos, pues serían las conexiones que tienen con las raíces. Aquí tenemos raíces de la planta. Aquí tenéis una micorriza, serían esos pelillos absorbentes que han sido rodeados completamente por todo esto que es el micelio del hongo. Bueno, pues se ha visto cómo, además de eso, este micelio conecta plantas con otras plantas, de manera que se forma una inmunidad de grupo, tanto que escuchamos ahora lo de inmunidad de grupo. Quiere decir que si hay una planta que está vacunada por un hongo, porque es beneficioso para atraer, por ejemplo, a microorganismos buenos, o es simplemente de utilidad contra la lucha biológica, pues va a poder, de alguna manera, compartir esa experiencia e incluso algunas sustancias como fenoles y otras sustancias químicas a través del micelio de una planta a otra. De manera que se genera una red de redes de comunicación que es como, digamos, el internet del ecosistema terrestre, ¿vale? Esto lo podemos ver como en este vídeo que se ve súper bien, que es de la BBC, ilustrado en un bosque, porque evidentemente los árboles son más fáciles para estudiar este tipo de interacciones al ser bueno, pues más fáciles de localizar, más vivaces, etcétera, etcétera, para hacer el estudio. Esto se puede perfectamente reflejar en nuestro pequeño ecosistema huerto, ¿vale? Quiero decir, esos hongos van a estar ahí también y van a participar en esa inmunidad de grupo, ¿vale? Y bueno, pues este también es un esquema que me gusta mucho poner, que es simplemente para que veáis en la parte del iceberg que no vemos de las plantas y esa conexión que se plantea, que existe además porque se han hecho pruebas con marcadores, con isótopos de carbono y todo, o sea que esto está publicado y esto es real, y esto no es que te lo creas o no te lo creas, esto es así. Y bueno, pues incluso se ha planteado como árboles o plantas vivaces que ya tienen un desarrollo temporal en el ecosistema, pues pueden ayudar a otras a sobrevivir, ¿vale? Le han llamado la hipótesis de la planta madre. Por eso también hay veces que es muy bueno en los huertos dejar, aunque sea una serie de vegetales que siempre mantengamos de forma, de forma continuada en el tiempo. Porque en sus raíces vamos a promover un reservorio, una reserva de todos estos hongos y microorganismos que van a ser beneficiosos para la inmunidad de nuestro huerto. Bueno. Dentro de poco hacemos KitKat para resumir y que lo entendamos bien. Porque yo a lo mejor me emociono, digo muchos tecnicismos o digo cosas que a lo mejor no se entienden bien. Pero imagínense que ese micelio del hongo que hemos representado aquí, pues con estas estructuras, ¿vale? Son como el internet de las plantitas que están creciendo y van avisando a modo de señales acústicas, aunque no sea así, son químicas, al resto de microorganismos y plantas que crecen en la zona donde se está desarrollando nuestras plantas en el huerto, ¿vale? Esto ocurre, esto es así. ¿Qué debemos hacer? Pues potenciar que se desarrolle este sistema digestivo, esta inmunidad en nuestro huerto, ¿vale? Aquí os he puesto otra vez la ilustración, aquí ya me paro un poco, entiendo que aquí pueden haber dudas, una pena que quizá no hayáis podido participar todos los que quisierais por problemas de conexión. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que en la próxima no ocurra esto.
Y bueno, pues aquí simplemente os he puesto la referencia de la publicación donde pues se publicó todo esto que os he comentado de la inmunidad del suelo. Son de lo mejor que hay ahora mismo en estudios de microorganismos del suelo y está todo contrastado y publicado, ¿vale? Y bueno, pues nada, hacer mención, resumiendo esto que hemos comentado, pues poniendo el ejemplo y el símil de nuestro estómago, ¿vale? Que siempre va a ser para los nenes como más fácil de entender. Aunque está claro que el suelo es como una losa un poco en nuestro currículum. Cuando tenemos que hablar del suelo es como, no, eso para los geólogos, eso para los geólogos. Incluso a los que estudiamos o hemos estudiado biología, disculpa, nos ha costado siempre un poco entender el comportamiento del suelo y sobre todo de la microbiota que vive en él, ¿vale? Así que no os preocupéis si os asustáis un poco de primera, pero para nada mi intención, al contrario, es llamar la atención de que el suelo puede ser tremendamente útil como herramienta para educar y para concienciar de lo importante que es salvaguardar la fertilidad de nuestro suelo, ¿vale? Y espero que realmente con esto, pues de verdad os creáis lo del superorganismo, porque esto sí que es verdad que no está contrastado, no es una investigación que se haya publicado de una gran universidad como la de Berkeley o bueno, no. Es una hipótesis, la hipótesis Gaia es una teoría en la cual pues hay mucha gente. Ahora mismo también estuve viendo que hay un físico que está apoyando la tesis, la hipótesis Gaia, a través de una serie de ensayos que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una hipótesis tan sumamente tosca y grosera que es difícil de desarrollar a pequeña escala, ¿vale? Pero en verdad, por ejemplo, si algún físico o matemático estáis oyendo esto, pues seguramente al hablar de fractales lo entendáis un poco mejor. Simplemente viene a decir Gaia con esta hipótesis que el mundo es realmente complejo. No podemos individualizar a los organismos, sino que estamos en un continuo de relaciones. Y eso pues va a crear una dependencia. Por tanto, no podemos seguir haciendo lo que hasta hoy estamos haciendo. Y es desconectar por completo ecosistemas de otros, bueno, y aislar de una forma radical pues poblaciones naturales, de poblaciones agrícolas, de poblaciones urbanas, etcétera, etcétera. Porque al final esto nos repercute a nosotros mismos. A mí me ha pasado con los nenes de hablar de temas tan duros como el suelo y claro, evidentemente cada uno en su etapa curricular va a poder adaptar lo que es el suelo o la importancia de la vida en el suelo de una manera u otra. Por ejemplo, en primaria, en la primera etapa de primaria, que es donde está mi hija y donde más estoy aprendiendo con ella, es fascinante ver cómo hablar con ella de lo que es el suelo, montar un pequeño terrario que pueda observar cosas que a priori no se pueden observar desde arriba, y luego en representaciones artísticas espontáneas te lo ilustra, ¿vale? Y entonces es maravilloso ver que sí que lo entienden, desde su percepción, pero ya pisan el suelo de otra manera. Y yo no recuerdo haber dado esto en el colegio de joven o de pequeña. Nuestros vegetales son felices si viven en un entorno favorable y saludable. Eso está claro. Y si ellos son felices, evidentemente nosotros también. Vamos a ver ahora un poquito bueno, pues qué importancia tiene o qué problemas puede haber que vengan
causados por el cambio climático, ¿no? La causa-efecto del cambio climático en el suelo. Vale, hay diferentes causas que evidencian que hay un efecto inmediato en el suelo, como por ejemplo la deforestación, la erosión, el desarrollo de infraestructuras que cortan y dividen como barrera un ecosistema de otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso va a, de alguna manera, afectar negativamente al suelo, ¿no? Y bueno, pues desde la FAO, por ejemplo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya desde hace tiempo se está poniendo bastante énfasis en esto. O sea, que no es algo tampoco que por nuestra naturaleza de educadores ambientales o de, bueno, o de que queramos lograr la transición ecológica, pues nos hayamos inventado o queramos ponerle mayor importancia. No. El cambio climático se ve, se observa en el suelo, tiene unos efectos súper negativos y de alguna manera hay que cortarlo ya. Fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que ya había comentado anteriormente, y es que el suelo no es un recurso inagotable, al contrario, es un recurso que necesita tantísimo tiempo para recuperarse que en nuestra vida no lo vamos a poder recuperar. En nuestra vida y quizás en la de nuestra especie. ¿Vale? Por tanto, hay que poner ya remedio, hay que ir sembrando para hacer las cosas de otra manera y hacerlas mejor. Bueno, esto es un póster de la FAO que en su página web podéis descargar para vuestro centro educativo. Es del 2015, hay algunos que son más actuales, pero a mí este especialmente siempre me ha gustado. Porque, bueno, pues por un lado nos ilustran cuáles son los impulsadores, los que han impulsado la degradación del suelo, ¿vale? Como comentaba, la deforestación. Esto siempre a los nenes les toca mucho. El cortar el árbol es algo que duele mucho. Entonces, bueno, esto lo entendemos bien. Ahora ya, lo que viene después, regular. El crecimiento demográfico no lo llegan a entender del todo. El que seamos demasiados, somos demasiados. De hecho, entendiendo el mundo como un superorganismo, evidentemente podemos pensar, y esto es una hipótesis, reflexión mía, evidentemente, y no tiene mayor trascendencia que solo la que comparto con vosotros, que estar en una pandemia es una mera forma de regular nuestra especie. Esto del crecimiento demográfico ha hecho que nos expandamos por completo, que urbanicemos zonas donde antes existían bosques y donde antes existían huertas, por ejemplo, en nuestra Vega murciana, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todo esto los nenes lo deben de conocer, ¿vale? Y luego el manejo del suelo y la contaminación atmosférica también influencia negativamente a la degradación del suelo. Luego, tipo de degradación. ¿Qué le ocurre al suelo? ¿Qué le puede... ¿No te molesta mucho? Perdona. Vale. ¿Qué tipo de degradación del suelo? ¿Qué es lo que... Y solo ha oído ella. Tenía activado el micrófono. Vale. ¿Qué es lo que puede pasar con el suelo, ¿no? Pues, por ejemplo, la acidificación, la erosión, que es la pérdida del suelo, el desequilibrio entre temperatura, pH, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya es un poco más complicado de entender para los niños. Pero también se pueden entender además haciendo ejercicios súper bonitos, maquetas y otras cosas que les ayude a entenderlo bien. Y bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de esta degradación? Pues mirad, son consecuencias directas que van a influir en nosotros, directamente. Como por ejemplo, la falta de agua, ¿vale? El que haya una inseguridad alimentaria o nutricional. Actualmente hay inseguridad alimentaria. Y esto, pues mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza, porque vivimos realmente en un mundo globalizado en el que las certificaciones y todo está como muy protocolarizado,
y de manera de que se pueda asegurar la seguridad alimentaria. Yo no estoy diciendo que no haya esa seguridad en cuanto a medios que se ponen para intentar lograr que los alimentos no vayan a ser lo contrario de lo que se supone que tiene que ser, que es nutrirnos y desarrollarnos, sino que, bueno, pues cada vez estamos rodeados de más contaminación, cada vez el suelo está más degradado, cada vez se acumula más contaminantes en el suelo, y esto evidentemente pasa a los productores primarios que luego nos comemos nosotros, o nuestras vacas y terneros que comemos a su vez nosotros, ¿vale? Igual que el mar se contamina por plástico y puede ser que nos contaminemos nosotros también de comernos el pescado, igual ocurre con el suelo. Y esto es importante que lo vayamos conociendo, y sobre todo fundamental que los nenes conozcan cuáles son las soluciones, qué pueden aportar ellos, qué pueden hacer. Y aquí es donde vamos a seguir un poquito con la presentación, ya queda muy poco, ¿vale? Simplemente aquí unas imágenes de lo que sería la erosión. En nuestra región de Murcia tenemos paisajes que nos ilustran de ello, paisajes lunares de badlands, en los cuales pues ya no hay humus ni existe casi microbiota ni vida en ese suelo. La erosión por agua también es algo que lamentablemente estamos viendo cada vez más en nuestra región, por haber construido donde no debemos, o simplemente por tener el suelo devastado por completo, sin vegetación ninguna que retengan esas avenidas. El cambio climático, lo que produce y que también va a conllevar negativamente al desarrollo de nuestros suelos presente y futuro, va a ser la temperatura y el pH. Si se cambia la temperatura, el pH también, y por tanto los organismos que en él cohabitan va a cambiar, y eso va a hacer que la inmunidad de nuestras plantas cambien y evidentemente que el desarrollo de las plantas. Tenía por aquí una cosa que me ha encantado de una de las publicaciones, que ya se me iba a pasar, que decía, bueno, aquí una de las cosas que dice que un solo gramo de tierra contiene decenas de miles de especies microbianas, decenas de miles de especies en un gramo de tierra, ¿vale? Y bueno, pues está por aquí una parte de la publicación que decían que no se conoce todavía porque no se ha estudiado bien, porque es normal, porque todavía no hemos tenido tiempo real para poder ver la incidencia de, por ejemplo, todas las plantas transgénicas, de lo que modificamos genéticamente. Si modificamos genéticamente una planta para hacer que el tomate sea más gordo, más dulce, con más agua, lo que sea, evidentemente va a haber una modificación de su fisiología, su fisionomía, que de alguna manera puede influenciar en la microbiota del suelo, ¿vale? Por tanto, todo lo que hacemos tiene una repercusión, y esto es importante que lo conozcamos y que los nenes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque van a ser los futuros agrónomos, van a ser los futuros políticos, que ahora estamos bien revueltos aquí en nuestra región, van a ser, al fin y al cabo, gestores de los recursos naturales y del suelo. Y por tanto, desde el principio, por favor, vamos a empezar a prestarle ya por fin la importancia que tiene el suelo. El suelo es el segundo sumidero de CO2 después de los océanos. Esto es una barbaridad. Quiero decir, estamos luchando contra el cambio climático. El gas invernadero más potente que hay ahora mismo, que más está desequilibrando esa balanza de gases en la atmósfera, es el CO2, debido a nuestra actividad industrial. Y resulta que si tuviéramos un suelo más sano, seríamos capaces de absorber, de tamponar ese exceso de CO2 que de alguna manera nos está pidiendo a gritos ya los ecosistemas, ¿vale? Por tanto, un suelo sano, y aquí lo he puesto en negrita, contribuye a mitigar el cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Mira, yo voy a poner como ejemplo lo que veo también día a día, ¿no? Y lo que debemos de intentar plasmar en nuestras escuelas, yo creo. Y es que estamos acostumbrados a que, pues eso, la tierra nos ensuciamos, llueve y se forma barro, los nenes entran
al aula sucios y son demasiados, y yo entiendo que esto es un problema. Pero como sigamos poniendo hormigón y telas asfálticas, donde el suelo debería absorber CO2, va a ser inútil que luchemos o que nos compremos coches eléctricos. Necesitamos conservar el suelo, lo necesitamos imperiosamente. Y para entenderlo un poquito mejor, porque hemos estado hablando de la conexión entre atmósfera y suelo, y sobre todo como el sumidero que es, cuando hablamos de sumidero están las fuentes, que es lo que genera, en este caso el CO2 se genera, vamos a decir, por ejemplo, que se genera por nuestra respiración o por la combustión en general, ¿no? Y el sumidero sería aquel que capta ese CO2 y que de alguna manera lo regula o lo inmoviliza en alguna zona, de manera que ya no es reactivo, ¿vale? Ese sería el suelo. ¿Cómo puede pasar esto? Pues fijaos, es que las plantas conectan la atmósfera con el suelo. Son, digamos, el cable de banda ancha de esa conexión. Entonces, ahí es donde tiene que estar el equilibrio. Una tierra sana, un suelo sano, no se puede concebir sin un estrato vegetal sano, ¿vale? Y bueno, pues son varias las hipótesis que barajan la posibilidad de grandes impactos sobre nuestra salud directamente relacionadas con el suelo y su degradación. Lo que pasa es que siguen siendo hipótesis. A día de hoy son muchas las investigaciones que se están haciendo en este marco y esperemos que podamos tener resultados para poder contrastarlo, ¿vale? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer nosotros desde el cole pues es simplemente lo que ya estáis desarrollando muchos de vosotros, huertos, zonas verdes en el mismo colegio. Yo sé que, yo es que como soy una fiel seguidora y apasionada de la educación y de su profesorado, siempre aportáis y dais lo que no tenéis, yo no sé ni cómo lo hacéis, pero es verdad que no hay recursos y montáis un huerto y es alucinante. Y desde aquí todo nuestro apoyo a que sigáis haciéndolo, porque no solo aporta un entorno de experiencias para los nenes, sino que estáis mitigando, estáis plantando sumideros de CO2, estáis haciendo que haya una pequeña cubierta vegetal, estáis cuidando esa pequeña parte, esa isla que es tan importante en un ecosistema urbano en el que desde hace mucho tiempo no se ha tenido para nada en cuenta el suelo. ¿Cómo podemos trabajarlo con los niños en el huerto? Pues de un montón de maneras. Pero mirad, una de las cosas que podemos hacer son acolchados. El acolchado es lo que de forma natural hay en el suelo y que cuando se laborea mucho va perdiendo. Que es, pues, digamos, la parte herbácea, ¿no? Que muchas veces la retiramos simplemente porque no tenemos tiempo de gestionar bien el huerto. Y un acolchado es simplemente pues, poner encima del suelo materia orgánica que ya nos sirva, ¿vale? Evidentemente en un colegio no vamos a tirar basura, no podemos, desde sanidad nos dejarían, entre otras cosas. Pero sí podemos, por ejemplo, utilizar paja, utilizar hojas, utilizar corteza de árbol. Hay muchos coles que vivís muy cerquita del monte, pues, por ejemplo las acículas del pino, en nuestra tierra además, que es súper arcillosa y que es muy básica, las acículas que son las hojitas, la panocha, que le llamamos pinocha, que se queda muchas veces en los márgenes del camino después de la lluvia fuerte, todo eso es maravilloso para ponerlo como acolchado en el huerto. Esta es una forma de evitar que llegue la luz directamente al suelo y se sobrecaliente, y también de evitar la evaporación, ese agua que contiene el suelo que no se pierda. Así disminuimos los riegos y aumentamos la microbiota del suelo. Y a los niños les encanta poner acolchado y les encanta recolectar hojas para ponerlas en su huerto, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos concluyendo, ya estamos en el paso 5. El suelo en los huertos escolares y urbanos es también un tema que he querido meter en esta
espero que amena charla, pero es complejo porque, fijaos, todos los huertos escolares y urbanos, la mayor parte de ellos, no todos, evidentemente, porque hay coles que son rurales o huertos que son rurales, ¿vale? Pero casi todos están desarrollados bajo un lecho de escombros. Y eso ya nos va a dificultar un poquito, ¿eh? Pero por otro lado yo quiero animaros a que la roca madre de nuestro huerto urbano o del cole van a ser residuos. Nosotros lo que vamos a ayudar con el huerto no es solo tapándolo, que también hace un impacto ambiental muchísimo, sino regenerando la vida de ese suelo, degradando más rápidamente esos escombros y haciendo que se erosionen más rápidamente. Y debemos de trabajar en ello. Yo creo que un huerto es mucho más que un alimento actualmente. La mayor parte de las personas que vivimos en una sociedad desarrollada como la nuestra, industrializada, no tenemos por qué cultivar nuestros pimientos, pero es una forma de conectar y arraigarnos a la tierra fundamental para respetarla, para conocer de dónde vienen. Y bueno, pues sobre todo también para rescatar cultura, que bien nos hace. La cultura es una herramienta también importantísima para la gestión de todo el desarrollo emocional de un niño, ¿no? Y bueno, pues aquí simplemente deciros que si estáis plantando o si os estáis pensando en poner un huerto o en poner una zona verde en el cole, estáis ayudando a la recuperación y a la bioremediación de los suelos urbanos. Y eso ya es un grano infinito en un mundo casi infinito, ¿no? Yo soy de las que pienso particularmente, también es totalmente mío y lo quiero compartir con vosotros, que las ciudades futuras no se van a parecer a los rascacielos a los que estamos habituados, sino que más bien se van a parecer algo así como lo que está en la imagen, a lo mejor más bonito, a lo mejor más... Pero me da a mí que el suelo y la vegetación es algo que no podemos obviar. De hecho, se llevan semillas a Marte, por algo será. Y con esto quería acabar con mi petirrojo, que me encanta a mí, que es un animalillo de los que nos visitan al huerto y de los que se comen nuestras semillitas. Y nada, pues preguntarme si queréis algo de lo que hemos expuesto, que nos ha llevado una horita. Espero no haberme dilatado demasiado.